¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable. Te agradecemos que nos sintonices en el 91.5 de FM y también si nos sigues a través de nuestra página www.zona3.mx, te damos los buenos días en Zona Saludable. El tema de este día es fibrosis pulmonar. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Así es, te saluda ante este micrófono Laura Mora y agradezco el hecho de que sigas en la frecuencia 91.5 de FM, ya que día a día nuestro departamento de producción se encarga de buscar los temas que sean de tu interés, así que ojalá lo estemos logrando después de 6 años de estar aquí contigo. También te agradecemos si nos sigues en www.zona3.mx y por nuestras redes sociales en Facebook, Zona 3 Noticias, Zona 3, ¿qué tal? Me salió el inglés, Zona 3 Noticias en Twitter. Y bueno, se encuentra con nosotros el doctor Rubén Santoyo, él es médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente para hablar de la fibrosis pulmonar. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día, pues aquí nuevamente contento de estar con ustedes y sobre todo para que nuestros amigos que están al otro lado escuchándonos pues hagan sus preguntas y dudas y aquí las trataremos de contestar, ya que sobre todo las enfermedades pulmonares se incrementan sobre todo ahorita en tiempos de lluvia, de frío, pero principalmente en la época del invierno. Así es, y bueno, el tema que nos ocupa esta mañana es la fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar, Rubén? Bueno, la fibrosis pulmonar es una enfermedad crónica, letal, que no se cura y progresivamente los va a llevar hasta la muerte. Entonces, si desafortunadamente esta enfermedad, el pronóstico es muy triste y va a depender de otras comorbilidades, y la otra hay que ver que muchas veces puede estar subdiagnosticada. El paciente le pueden decir que tiene asma, que tiene POC, porque casi la gran mayoría de las enfermedades pulmonares van a cursar con lo mismo. Tos, falta de aire, va a agitarse al estar caminando y esto pues varias de las enfermedades pulmonares lo pueden presentar. Entonces sí hay que hacer un buen diagnóstico, un buen interrogatorio para concluir con una enfermedad como es la fibrosis pulmonar. ¿A partir de qué edad se puede padecer de fibrosis pulmonar? Bueno, antes se decía que estas enfermedades eran de los 50, 60 años y más en mayores, pero hemos tenido pacientes jóvenes. Me ha tocado ver en centro médico algunos pacientes entre los 38 años, 42, 46, que son pacientes muy jóvenes con este diagnóstico. Entonces, cada día hemos visto pacientes más jóvenes, pero la tendencia es que es a mayor edad, mayores de 60 años, cuando es un poquito donde más se diagnostica la enfermedad. ¿Cuáles son las causas para padecer fibrosis pulmonar? Bueno, hay algunos factores. De hecho, a la fibrosis pulmonar le llaman idiopática porque no se conoce la causa, pero van a contribuir algunos factores también que va a depender del paciente, si hipertenso o diabético, si tiene dislipidemias. El paciente, un factor importante también, aunque no necesario, es si el paciente fuma, pues estos pacientes van a tener más susceptibilidad para procesos infecciosos, sobre todo las neumonías. De hecho, un paciente debuta con un proceso neumónico y después pues hay que hacer el diagnóstico, pero estos pacientes pueden pasar desapercibidos con la sintomatología vaga, pero casi la gran mayoría de las enfermedades pulmonares y como es la fibrosis pulmonar es tos y falta de aire. ¿Qué son las dislipidemias? Bueno, sobre todo aquellos pacientes que tienen colesterol y triglicéridos altos, por eso decíamos en los pacientes que tienen obesidad, que son hipertensos, que son diabéticos, también hay que investigarles si no tienen un problema de colesterol y triglicéridos, porque el tenerlos muy altos, por ejemplo, colesterol, a mayor número, por ejemplo, un valor normal de colesterol es
te habla que de lo ideal deberíamos de estar menos de 200 miligramos por decilitro. Y arriba de 250 nosotros tenemos más factor de riesgo para infartos. Y hablando de triglicéridos, normalmente la cifra ideal debería estar 150 y a veces el paciente tiene 300, 400, 500 y a mayor número de triglicéridos este paciente va a tener posibilidad o factor de riesgo para pancreatitis. Y muchas veces el paciente tiene colesterol, triglicéridos altos, es diabético, es hipertenso, ya tiene datos de insuficiencia renal, ya le está fallando el riñón y se van acumulando las enfermedades. Y estos pacientes, bueno, algunos que nos ha tocado ver con fibrosis pulmonar, pues también tienen obesidad y entonces ahí hay que hacer los diagnósticos diferenciales si el paciente ya está con datos de insuficiencia cardíaca y el mismo sobrepeso es un factor para que este paciente se sienta agitado y al caminar se agita. Entonces, por eso son enfermedades que contribuyen también, ya decíamos como el tabaquismo, un paciente que diga, fumo, ¿puedo terminar en fibrosis pulmonar? Pues sí puede terminar, pero en el caso del tabaquismo es más frecuente la bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar. Pero sí contribuye el tabaquismo en la fibrosis pulmonar. ¿Cuál sería la diferencia si pudiéramos abrir un pulmón para poder diagnosticar una u otra enfermedad? ¿Cómo se ve el pulmón cuando tiene fibrosis, cuando tiene POC o cuando tiene cáncer? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos pensando en una fibrosis pulmonar y no tenemos diagnóstico, hay algunos otros procedimientos invasivos como sería una broncoscopía. Pero si a pesar de eso decimos ya tenemos broncoscopía y la biopsia no nos define bien el diagnóstico o como nosotros decimos el estándar de oro es una biopsia a cielo abierto. Cuando un paciente joven que no tiene ninguna enfermedad por lo regular, el pulmón va a estar de tipo rosita. Y en el caso de, por ejemplo, con el paciente que fuma, que ya tiene un cáncer de pulmón, estos pulmones por la irritación del humo y todos los componentes que tiene el cigarro, ese color rosita va cambiando a un color negro. Y obviamente el color y a veces también la consistencia se va haciendo más rígida, que es por eso que el pulmón muchas veces a la hora que nosotros lo escuchamos tiene algún nosotros le llamamos infiltrados, se oyen como unos crepitantes, como si estuviéramos arrugando una hoja de papel y entonces esto va cambiando. Cuando ya vemos en una radiografía un nodulito, alguna bolita y nosotros si le preguntamos al paciente y nos dice que sí, que lleva fumando 20, 30, 40 años y en la radiografía se ve una opacidad, bueno, nosotros pensaríamos que a lo mejor este paciente ya va a tener una lesión. Y en el caso del EPOC, pues sí va apareciendo lo mismo porque se va haciendo, el cambio de coloración es igual negro, nomás este paciente pues no va a tener esa lesión todavía como lo sería un tumor. Entonces esa es la diferencia, algo similar, pero ya decíamos, lo normal es muy rosita y ya cuando está cambiando a EPOC, enfisema, va cambiando como un color negruzco todo el pulmón. Perfecto, y con eso vamos a la pausa comercial, invitándote a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266 o por nuestro WhatsApp, te agradecemos que sea por mensaje de texto 33 18 80 76 41. Estamos hablando esta mañana de fibrosis pulmonar con el doctor Rubén Santoyo, médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, IMSS. Vamos a la pausa y regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante.
Bueno, estamos muy cerca de las fiestas navideñas, de festejar un año nuevo y ya tienes planes, ¿no? Bueno, mira, aquí te va a pasar una idea muy buena. Vámonos a Europa, ¿qué te parece? Los mejores paquetes de Navidad y Año Nuevo en Europa. Podemos ir a Francia, Alemania, Austria, Italia, España. En Francia vamos a disfrutar de la Torre Eiffel, en Roma de su Coliseo, el Vaticano. Todo por solo $2,900. Sí, escuchaste bien, $2,900. Esto incluye avión, hotel, desayunos, visitas y muchos más. Reserva porque el cupo es limitado. Te recuerdo, $2,900 y puedes llamar a Europa en Tours. El teléfono es 1922-2090. Te repito el teléfono, 1922-2090 y nos vamos todos juntos ya a Europa. Y mientras planeamos ese viaje a Europa, Rubén, ¿qué te parece si nosotros aquí en la cabina seguimos platicando de la fibrosis pulmonar? Doctor Rubén Santoyo, médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente. Bueno, estamos platicando entonces de la fibrosis y algo muy importante que siempre hacemos hincapié, la importancia de detectar a tiempo cualquier padecimiento. Cambia el diagnóstico, no cambia el diagnóstico, el pronóstico. Así es. ¿Cómo podríamos saber en qué momento debemos hacernos un chequeo o qué síntomas son los que nos tienen que hacer pensar y detenernos para acudir con el neumólogo? Ok, aprovechando, miren, ya decíamos que varias de las patologías o enfermedades respiratorias, la gran mayoría va a tener tos y flema. Sobre todo para todos nuestros amigos, igual que el que tenga tos, pues que no se asuste. Una bronquitis puede ser, por lo regular el paciente va a tener tos seca, después puede ser con algo de flema y la flema puede cambiar verdosa, amarillenta o como chocomil, entonces decíamos, este paciente ya se está infectando. Y aparte, si el paciente tiene fiebre y no le dejamos un antibiótico, esos son los pacientes que pueden terminar en una neumonía. Y una bronquitis crónica, pues hay gente que va a empezar con la tos poquita, luego se va incrementando y sobre todo muchas veces dice el paciente no puede dormir y sobre todo noche madrugada. Y esto está asociado un poquito más a los cambios de clima, que de repente estoy en lo muy caliente y luego cambio a lo frío o salí de una oficina donde estaba frío y luego salí a la calle que está muy caliente. Eso contribuye para los casos de bronquitis. Y luego ya se va uno a la bronquitis crónica. Cuando un paciente ya tiene la tos más de un mes, ya estamos hablando que el paciente tiene una bronquitis crónica. Entonces nuestros amigos que están al otro lado, que dirán, bueno, ¿cuándo debo de ir al médico? Si el paciente ya ve que una tos más de 3-4 semanas no mejora, y sobre todo estos pacientes que decimos, si el paciente fuma, pues va a tener más posibilidades porque está en ese caso la enfermedad que se llama EPOC y los pacientes fumadores van a desarrollar la gran mayoría dificultad para respirar, van a tener tos, van a tener flema, entonces muchas veces estos pacientes piensan que eso es normal. Lo normal es que no tosieran, que no arrojaran tanto flema. Y luego esta flema se hace muy pegajosa que a veces el paciente dice, traigo una flema y no la puedo sacar. Y están tos y tose y siente que está ahí. Entonces, pues ahí diríamos, este paciente debe tener EPOC. Pero un paciente que después de 3 o 4 semanas no mejora la tos o que ya tiene meses con esa tos y no mejora, que esa tos puede ser en el día y en la noche, pero al acostarse muchas veces estos pacientes se tienen que sentar porque no pueden respirar o porque la tos no los deja dormir, es cuando el paciente debe de acudir con un médico y sobre todo, bueno, en el caso de nosotros los neumólogos somos los que vemos todas las enfermedades respiratorias. Desafortunadamente en Guadalajara somos pocos neumólogos, no creo que seamos más de 25 y bueno, pues acudir con esta sintomatología y sobre todo aquellos pacientes que fuman aguas, porque hay que ver si no tienen EPOC o que ya se estén complicando y sobre todo pues hay que tomar una radiografía para ver si no trae una lesión, un proceso neumónico, una
bronquitis crónica que sea el desenlace de esta sintomatología. Fíjate que ahorita que mencionas esto, yo tengo un amigo que fuma y todo el tiempo está tosiendo, pero no es una tos continua, haz de cuenta, estamos platicando y tose. Pasan 3 minutos y vuelve a toser con el cigarro en mano. Pero creo, no sé, tú eres el neumólogo y el experto, pero este puede ser síntoma de algo porque pues él como que no le da importancia. Le digo, oye, esa tos, pues nomás dice, no se me quita, pero no le da la importancia de vida porque no es una tos de todo el rato, no, es una tosecilla y luego ya pasa un rato y le vuelve a suceder. Porque así empiezan los pacientes. Un paciente, sobre todo que ahorita vemos en la calle, mucho paciente joven fumando, pues a lo mejor ahorita ellos no van a tener esa sintomatología. A medida que va pasando el tiempo, ellos van a iniciar con esa tosecita y con esa flema, y muchas veces ellos dicen, no, pues ya la tengo, siempre me da y no se me quita. Pues no se le quita porque el humo del cigarro y los componentes que tiene ese humo son los que van irritando, son los que van dañando el pulmón y son los que tarde que temprano va a pagar factura, y muchos de estos pacientes van a terminar con su oxígeno 24 horas al día si es que no fallecen de cáncer pulmonar. Porque esta persona que les comento, sí prácticamente termina un cigarro y a los 2 minutos ya está prendiendo el otro. Pues sí. Entonces uno pensaría que estos pacientes así de entrada hay que ver si este paciente no tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o lo que le llamamos el EPOC, porque estos pacientes muchas veces se habla que entre un 30 y 40% no hay diagnóstico y andan por la calle así. Y la otra, pues muchas veces también sus compañeros de trabajo, lo que llamamos tabaquismo pasivo, pues finalmente son los que también pueden tener alguna complicación como esta. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para que aclares tus dudas, hagas las preguntas pertinentes sobre el tema de este día o cualquier situación que tenga que ver con los pulmones, porque se encuentra con nosotros el doctor Rubén Santoyo, médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, IMSS. El teléfono en cabina que está atendiendo Ceci Delgadillo son teléfonos 3122-4200, 3122-4266, el WhatsApp 3318-807641, y aprovecho este momento para presentar a Juanito Ruiz en los controles técnicos, Livier Murillo, nuestra productora, Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Y en las calles, haga sol, llueva, haga viento, con baches, como tú quieras. Ahí está Eder Saldaña, muy puntual, dándonos la información de cómo se encuentran nuestras vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a una pausa comercial. Esto es Zona Saludable. Nos escuchas en el 91.5 de FM y por www.zona3.mx. Son las 10:30. ¿Tienes algún compromiso? Todavía estás a tiempo. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Pues ya está más cerca el evento de nuestra estación hermana Radio Mujer, Mujer Gourmet. Es este 14 de octubre en la Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada es totalmente libre. Te voy a platicar un poquito de lo que vas a poder disfrutar ese día. Va a haber un taller que te van a enseñar cómo hacer un huerto urbano. También otro taller de cocina vegetariana. Otro taller, el arte de cocinar con sobras. ¿Qué te quedó del día anterior o de la semana? Bueno, ahí te van a decir qué hacer con ellos para que hagas una comida deliciosa. También habrá conferencias de qué carajos es un foodie, ¿tú sabes? Si no lo sabes, acude, si ya sabes, para aprender más. También habrá conferencia de Alejandro Espinosa, bienvenido al mundo de los vinos, para que te enseñen a degustar los vinos, a catar los vinos, qué tipo de vino estamos tomando, cuál nos puede servir para cierta comida. Bueno, pues ahí el señor Alejandro Espinosa te va a enseñar más. Y una cata también de Starbucks, cata de café. Y otro taller de repostería divertida con este niño Daniel que estuvo en MasterChef. Bueno, él va a estar allí. Y también una conferencia más, la guerra y sus consecuencias culinarias, con Ariel Hermosillo, conductor del programa Entre Fogones de nuestra estación hermana Radio Mujer. Y que por cierto, hoy se estrena también aquí con nosotros Ariel Hermosillo, quédate pendiente, estará en el DEPA de solteros. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Zona Saludable.
Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Estamos platicando con el doctor Rubén Santoyo, médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente de Fibrosis Pulmonar. Y comentamos en la pausa, Rubén, de que a quién afecta más la fibrosis pulmonar. Bueno, ¿Hombres o mujeres? Los artículos médicos que nos llegan y a los cuales nos estamos basados, por ejemplo, nosotros siempre leemos en la American Respiratory Critical Care, que es una revista prestigiosa, que es la que leemos, pero esta es de Estados Unidos, donde en esta y una española, ¿por qué? Porque las guías son más pobres aquí, son más escasas en México, pero dicen que ahí en los artículos que la fibrosis pulmonar es más frecuente en el hombre. Y esto nos llama la atención porque si nosotros vemos en la consulta es diferente. Nosotros, la gran mayoría de los pacientes con fibrosis pulmonar son mujeres. Entonces ya decíamos que esta enfermedad es de los 50, 60 para arriba, sin embargo también hay gente joven, pero nosotros vemos al gran número, a lo mejor 8, 9 por un hombre. Es más frecuente, lo vemos en la consulta. Otro aspecto que decíamos, bueno, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Los mismos artículos dicen que un paciente con fibrosis pulmonar, su sobrevida va a ser entre 2 y 3 años, aunque nosotros también los vemos que puede durar entre 6, 8, 10 años dependiendo la etapa de como ustedes, si está en una fibrosis pulmonar leve o si ya está muy severa. Cuando los pacientes están en esta etapa más severa, esos son los pacientes que van a terminar fatalmente con la muerte. Entonces son los que van a durar más poquitos. Pero en la consulta nosotros aquí en México vemos más mujeres que hombres. De hecho, en los congresos de nosotros de neumología, estas pláticas cuando vienen a hablar los expertos de fibrosis pulmonar, nosotros decimos son taquilleras porque se llena por el gran cúmulo de pacientes que tenemos y sobre todo ver las nuevas expectativas, nuevos tratamientos, porque pues estos pacientes nomás los vamos a medio controlar, pero no los vamos a curar. Una vez que ya está lesionado el pulmón, pues está lesionado. Entonces por eso decimos todos los pacientes, sobre todo aquellos fumadores, aguas, porque probablemente ahorita no tenga sintomatología, no le dé ninguna molestia, pero en cuanto su pulmón empiece a fallar, ya no hay manera de regenerarlo. No hay marcha atrás. Dice la terminación 7457. Excelente tema, muy buenos días. Yo soy fumador y mi pregunta sería, ¿hay algún método para dejar de fumar ya que lo he intentado y no consigo dejarlo por completo? Bueno, yo les digo ahí, a veces me dicen, ¿qué ocupo yo para dejar de fumar? Yo les digo a todos los pacientes, no va a haber médico, no va a haber psicólogo, no va a haber nada si el paciente no tiene ese derecho, decisión de decir, aquí lo dejo y lo dejo. Desafortunadamente con nosotros tenemos muchos pacientes que llegan con cáncer pulmonar, que la gran mayoría, 9 de 10 es porque fumaron, y les dice uno, no, pues señor, tiene un cáncer de pulmón, desde ese día dejan de fumar. Y yo les digo, pues ya para qué, el daño ya está hecho. Entonces, sobre todo estos pacientes que aún están fumando, ¿cuál sería la tarea número 1? Dejar de fumar. Y 2, que tenga voluntad. Si no tiene voluntad, no va a poder. ¿Cuál les va a costar más trabajo? Pues aquellos fumadores, grandes fumadores que dicen casi entre los que terminan un cigarro y ya estoy prendiendo el otro, esos son los más difíciles, porque esos ya están con una dependencia a la nicotina. Y dicen que la nicotina es más adictiva 5 veces más que la cocaína. Pero si usted, amigo, amiga, no tiene ese deseo, esa voluntad, dicen que los días más difíciles de un paciente que deja de fumar son la primera semana. Si usted logra esa semana y tiene voluntad y le pone ganas, lo va a lograr.
Y si no, bueno, sí hay algunas alternativas que se utiliza como la vareniclina, pero tiene sus indicaciones y ya se vería en forma individualizada como para decir, bueno, un método de apoyo, pero yo siempre les digo, es las ganas de cada paciente. ¿El cigarro no, electrónico? Bueno, controvertido, hay gente que dice no, que sí sirve. Igual este es un tema de importancia cuando vamos a los congresos y lo que nos han dicho últimamente ya está contraindicado porque el humo también del cigarro electrónico está causando malestares a nivel pulmonar, por lo tanto nosotros ya no lo recomendamos. Es algo que está entrando al organismo finalmente. Sí. Vamos a la pausa, 3122-4200, 3122-4266. Todavía estamos con tiempo para que tú puedas hacer tus preguntas. Regresamos con las que ya tenemos en el 331880-7641. Esto es Zona Saludable. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. 10:51. Seguimos platicando con el doctor Rubén Santoyo, médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, IMSS, de fibrosis pulmonar. Nos pregunta la terminación 8926. Dice, yo soy derechohabiente del IMSS. ¿Cómo puedo hacer para que me atienda el doctor del centro médico? Yo seguido me enfermo de tos con flema verde, me falta el aire, tengo muchas sibilancias. Un alergólogo me diagnosticó asma. Quisiera una segunda opinión. Bueno, ahí para que los pacientes lleguen a centro médico es que, por ejemplo, dependiendo su clínica, su médico familiar debe de enviarlos siempre tiene que ser a segundo nivel. Y segundo nivel ya sería la 45, 46, 89, 110, la de Tlajomulco, la 180. Entonces, dependiendo el domicilio, van a decir qué hospital es el que me toca y lo tengo que mandar con el neumólogo o con el internista. ¿Y cuáles nos llegan ahí? Cuando el médico familiar ya no supo nada que hacer, cuando el médico de neumólogo de ese hospital general de zona no le encuentra nada y es un poquito más complicado, bueno, ahí es donde llegan nosotros. Para llegar a nosotros dicen que un 5% de las patologías que no se resuelven, nosotros tenemos que buscar ese diagnóstico, o cuando un paciente asma severo que no lo controlan, pues nosotros decimos, este es el que nos llega a nosotros, pero de primera instancia su médico familiar lo tiene que derivar a su neumólogo que le corresponde. Terminación 1295 dice, buen día, mi esposo tiene 64 años. Desde los 14 años comenzó a fumar y lo dejó de hacer a los 60, pero tiene algo en sus pulmones que se llama bulas, que si le pueden informar de qué se trata y qué cuidados debe tener. Bueno, en ese caso, las bulas también son unas pequeñas burbujitas que se van haciendo en todo el pulmón o en parte del pulmón. Eso es como un efecto secundario por el tabaquismo. Y esas bulitas, vamos a pensar que son como globitos. Muchas veces estos pacientes a esfuerzos muy bruscos pueden tronar y se puede colapsar el pulmón y causar un neumotórax. Lo ideal es que se tome una tomografía para ver qué tantas hay, pero estos pacientes a mayor edad, ya decimos 65 para arriba, deben tener más cuidado con cuidados de cambios bruscos de temperatura, para nutrirse bien, para que sus defensas estén bien y tratar de reducir los procesos infecciosos. ¿Cuáles son los tratamientos para la fibrosis pulmonar? Bueno, en la guía había como 4 o 5 tratamientos, sin embargo, en la última revisión que se hizo en el 2011 por parte de American Journal Critical Care, ellos recomiendan solo que, a pesar de los medicamentos que dejamos, los únicos que le van a medio controlar, y sobre todo aquí lo que controla es esa dificultad respiratoria, esa tos con flema, son los broncodilatadores. Entonces, actualmente lo que dejamos son broncodilatadores de acción prolongada, en algunos pocos pacientes algún corticoide a dosis bajas, o muchas veces empezamos con una dosis un poquito más alta y terminamos con una dosis
de 10 miligramos día y sus aerosoles. Si el paciente se los aplica bien, probablemente ese paciente puede mantenerse estable. Pero esta enfermedad, ya decimos, es crónica, no la vamos a curar y de pronóstico malo. ¿Los pulmones se operan? Sí, porque va a depender de la patología. Por ejemplo, en el caso del cáncer pulmonar, los artículos refieren que un 20% de estos pacientes los agarramos a buen tiempo y si tiene un nódulo, una lesión pequeña, se opera, se quita y se puede curar el cáncer. O algunos ya nomás dirán, no, pues sí, como complemento un poquito de quimioterapia. Sin embargo, nosotros vemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el cáncer no le va a doler al paciente y cuando le duele, cuando ya tose con sangre, es que hay que investigar, tomar una radiografía y vemos que ya tiene un tumor. Y muchas veces este tumor ya está en una fase avanzada que desafortunadamente ya no es quirúrgico, ya nomás es complementación diagnóstica, estadificar para mandar al oncólogo y que le dé su tratamiento paliativo. Entonces, la especialidad indicada para todo esto es el neumólogo. Todo lo que son enfermedades pulmonares, asma, EPOC, neumonías, influenza, derrame pleural, tuberculosis, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, neumopatías intersticiales, nos corresponde a nosotros los neumólogos. Porque comentabas al inicio del espacio, Rubén, de que de repente los diagnostican con una cosa cuando ya es fibrosis pulmonar. Por eso es importante saber con qué médico acudir cuando tengas algún malestar, porque el médico general pues te va a hacer la revisión y él te debe derivar, ¿no? Claro. Sí, porque suele pasar eso, que uno ve y muchas veces decimos, con una simple radiografía podemos si no diagnosticar, sospechar que este paciente va a tener una fibrosis pulmonar y hay que hacer algunos otros estudios complementarios. Pero muchas veces estos pacientes los enferman de asma y de EPOC y eso es completamente diferente a decir fibrosis pulmonar. Entonces sí es importante. Yo a veces también les digo, no necesariamente tiene que ser un neumólogo, lo único que ocupa es un buen médico. Pero muchas veces para que llegue a ese buen médico, bueno, pues hay que tener una serie de entrenamientos, que en mi caso yo hice 1 año de medicina familiar, 4 de medicina interna, 3 de neumo, más que el que me fui de España, pues ahora trato de poner mi mejor empeño por el bien de mis pacientes. Ahora, qué mejor que invertir en nuestra salud, es lo que aquí hablamos mucho, de la importancia de que invirtamos en nuestra salud, de que busquemos a los médicos especialistas para el padecimiento que estamos teniendo, porque al final de cuentas es el único cuerpo que tenemos, es la única vida que tenemos, y si no invertimos en ella, entonces ¿qué? Sí, ese punto es muy importante que yo últimamente digo, sí vale la pena porque gastamos en otras cosas y cuando es en salud ahí andamos chillando. Entonces hay que invertir en salud, hay que cuidarnos. Si usted se cuida desde la juventud, ¿qué esperamos? Que si nos toca llegar a la tercera edad, que tengamos calidad de vida y no que estemos enfermos, que entremos, que salimos, que báñame, que cámbiame, que llévame en la silla, el oxígeno. Entonces, para todos nuestros amigos, hay que invertir en salud y no se espere hasta que esté enfermo. Hágase unos estudios complementarios para ver cómo está su salud. ¿Teléfonos donde te pueden contactar? Sí, para todos nuestros amigos, porque somos, ya decíamos, pocos neumólogos, por ahí apúntenlo, 331 545 7963 es directo o por el WhatsApp. Yo directamente los atiendo y ya nos ponemos de acuerdo en citas. Otra vez el número, por favor, Rubén. 331 545 7963. De cualquier forma, nosotros lo tenemos aquí en nuestra agenda, por si algún de nuestro directorio, por si alguno no lo hace tomar, aquí lo tenemos y con gusto te lo vamos a proporcionar. Gracias al doctor Rubén Santoyo, médico neumólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, por esta plática con nuestros radioescuchas. Gracias sobre todo para todos nuestros amigos. Gracias, nos despedimos agradeciéndole también a Juanito Ruiz en los controles técnicos, Livier Murillo en la producción, Cecil Gadillo en los teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia de la producción. Y recuerda, este sábado Mujer Gourmet te espera el
a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la entrada es libre. Ya llegó la doctora Alicia Soltero, que va a estar contigo, y su programa Lo que ellas quieren. Mi nombre, Laura Mora, y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú.